¿Se imaginan encontrar objetos que desafían la cronología de la historia? Artefactos tan antiguos que existieron mucho antes de que los humanos, incluso los dinosaurios, caminaran sobre la Tierra. Hoy, nos adentraremos en el fascinante y enigmático mundo de los zooparks. Out of Place Artifacts, objetos fuera de lugar que desconciertan a científicos y entusiastas por igual. Desde una rueda dentada metálica de 300 millones de años, hasta fragmentos de cerámica, con representaciones imposibles y una taza de hierro, incrustada en carbón antiquísimo. ¿Cómo llegaron estos objetos inexplicables a existir en épocas tan remotas? ¿Son vestigios de civilizaciones ancestrales, olvidadas por el tiempo, o acaso nos hablan de encuentros cósmicos inimaginables? Prepárense para cuestionar la línea del tiempo tal como la conocemos. Acompáñenos en este viaje a través de los misterios más profundos de la historia. El engranaje de 300 millones de años, tecnología prehistórica o visita estelar. En 2013, la televisión estatal rusa conmocionó al mundo con un descubrimiento asombroso. Un residente de Vladivostok llamado Dmitry se topó con un extraño objeto metálico de aproximadamente 2 centímetros mientras quemaba carbón para calentarse. Intrigado por su forma inusual, Dmitry mostró el hallazgo a su amigo cercano, el biólogo Dr. Valery Brayer. Juntos, decidieron llevar el objeto a expertos para su análisis, llegando finalmente a manos del director del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo. Los científicos realizaron diversas pruebas, incluyendo la difracción de rayos X para determinar la antigüedad del metal. Los resultados fueron, cuanto menos, escalofriantes. La datación arrojó una antigüedad de 320 millones de años. Pero la sorpresa no terminó ahí. El análisis de la composición reveló que el objeto estaba hecho de aluminio puro en un 99%, con una forma que recuerda inconfundiblemente a una rueda dentada. Los expertos concluyeron que un aluminio de tal pureza no puede formarse de manera natural. Si a esto le sumamos la imposibilidad de una civilización con la tecnología para producirlo en esa época. Remota plena era del supercontinente Pangea, mucho antes de los dinosaurios. Algunas teorías apuntan incluso a un origen extraterrestre, sugiriendo que podría ser un fragmento de una nave alienígena. ¿Qué creen ustedes? ¿La cerámica imposible un jardín extinto en el pasado profundo? Nuestro siguiente enigma nos lleva al siglo XIX en Estados Unidos, donde en una cantera se realizó una voladura que reveló un fragmento de roca peculiar. Al examinar las piezas rotas, los trabajadores quedaron atónitos al descubrir lo que parecía ser la representación grabada de una flor. La delicadeza del diseño sugería la mano de un artesano, tallando un jarrón en la piedra. Lo más desconcertante de este hallazgo es la antigüedad estimada de la roca, millones de años. En el siglo XIX, la tecnología para realizar grabados tan precisos en piedra tan antigua era impensable, lo que desató una gran controversia. Si bien algunos escépticos sugirieron que podría tratarse de formaciones naturales caprichosas, la nitidez del dibujo y la clara representación floral hacían difícil descartar un origen artificial. A diferencia del engranaje metálico, este fragmento de cerámica parecía inequívocamente hecho por manos inteligentes. Sin embargo, la falta de una explicación científica convincente llevó a muchos a desestimarlo como una simple pieza de cerámica del siglo XIX, que de alguna manera se había incrustado en la roca. Pero la historia dio un giro inesperado recientemente. Un botánico, al analizar los dibujos de las plantas grabadas en la cerámica, afirmó que representaban una especie extinta hace más de 100.000 años. Lo más sorprendente es que en el siglo XIX, cuando se descubrió la cerámica, la existencia de esta planta era completamente desconocida para la ciencia. El botánico incluso sugirió que la planta podría haber existido hace 500 millones de años, enfatizando la importancia de no descartar la posibilidad de errores en nuestra comprensión de la historia, cuando la ciencia no puede explicar ciertos hallazgos. Si esta afirmación es correcta, podría significar que nuestra visión de la historia de la vida en la Tierra es incompleta, la taza en el carbón un picnic prehistórico o un error geológico. En 1912, la mina de carbón de Wilburton en Oklahoma, fue escenario de otro descubrimiento desconcertante. Una taza de hierro estimada en más de 300 millones de años de antigüedad. Los mineros Canard y Lucas estaban extrayendo grandes trozos de carbón cuando, de repente, un objeto metálico salió disparado de una de las rocas. Parecía una taza o un pequeño cuenco, y su propósito era completamente desconocido. Sin embargo, la pregunta crucial era cómo llegó un objeto hecho de hierro a incrustarse en una capa de carbón de 300 millones de años.
La hipótesis más plausible sugiere que, en un pasado remoto, la mina se inundó por alguna razón desconocida. El agua, mezclada con sedimentos y carbón, podría haber arrastrado la taza, que luego quedó atrapada y se solidificó con el tiempo, al formarse la capa de carbón. Si bien esta teoría parece más lógica que la idea de una civilización avanzada, fabricando tazas de hierro hace 300 millones de años, aún existen muchas dudas sobre la viabilidad de este proceso y la conservación del objeto durante tanto tiempo. A pesar del escepticismo, no se han presentado otras teorías convincentes para explicar este hallazgo. Actualmente, la taza se exhibe en un museo privado en Missouri, acompañada de una declaración jurada del propio Frank Canal, uno de los mineros que la descubrió. ¿Qué piensan ustedes? Si tan solo uno de estos artefactos resultara ser genuinamente antiguo, ¿podría significar que existieron otras formas de inteligencia en la Tierra, mucho antes de lo que imaginamos? Parece que, por ahora, la ciencia aún no tiene todas las respuestas para estos fascinantes enigmas. Si tienen alguna sugerencia de tema para futuros videos o alguna opinión sobre este, no duden en dejarla en los comentarios. Si disfrutaron de este viaje a través del tiempo y el misterio, un me gusta siempre es bienvenido. Gracias por acompañarnos.